Felipe Massa está reclamando el título de 2008 por estas declaraciones de Bernie Ecclestone, ¿no? En las que decía que la FIA era consciente de que le tendrían que dar el título a Massa a dedo, básicamente, por lo que pasó en el Gran Premio de Singapur, aunque Lewis Hamilton no tuviera culpa, y que se enteraron y que dijeron, por el bien del deporte no vamos a decir nada. Bueno, 15 años después, Felipe Massa se entera de esto y dice que quiere presentar acciones legales, ¿no? Y quiere reclamar lo que es suyo. Entonces, ha salido más información a la luz. Y esto es lo realmente interesante para también situarnos qué es lo que puede o no puede hacer Massa, aunque desde el inicio os hemos dicho que no va a pasar nada. O sea, no hay escenario en el que le den el título de 2008, pero bueno. Entonces, hay una información que ha destapado el periodista del portal web estadounidense motorsport.com, que se llama John Noble, que es de los mejores que hay realmente en el mundo de la Fórmula 1, y ha sacado una información muy buena, muy valiosa, en la que dice que la FIA era consciente a finales de 2008 que ocurrió el Crashgate y que deberían haber anulado esa carrera o haber hecho algo, pero que al final no actuaron. Pero que la FIA lo sabía. Recordemos una cosa. Recordemos que una de las cosas en las que se escuda Bernie Ecclestone es que en 2008, en esa época, había ese acuerdo de que si se le entregaba en la gala de la FIA el trofeo al piloto ganador del campeonato del mundo, eso se hace después del último Gran Premio, obviamente, sí, ya no se toca el campeonato. Ahora de repente sabemos que la FIA había empezado a moverse y tenía información antes de esa gala y por tanto podían haber actuado. Claro. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento según esta información que destapa John Noble? Lo que parece que... O sea, ¿y cómo han llegado a esta información? Bueno, es por un documental de Max Mosley. Sabemos que Mosley era el presidente de la FIA en aquel entonces, y en 2021 salió un documental de Max Mosley en el que había entrevistas de Charlie Whiting, el antiguo director de carrera de la Fórmula 1 que falleció en 2019, ¿no? Hay una parte de esa entrevista que nunca se publicó y ahora la han destapado. En esa parte de la entrevista que no se publicó, destapa Whiting que durante el Gran Premio de Brasil de 2008, última carrera del año, donde Massa durante 34 segundos es campeón y luego lo pierde, se le acerca Nelson Piquet. Recordemos que Whiting había sido mecánico de Piquet en Brabham, quiero recordar, así que tenían varios años de relación laboral. Entonces, esto me parece súper gráfico. Entra Piquet en la oficina de Whiting y pone el pie en la puerta para asegurarse que no va a entrar nadie. Y que Whiting dijo en ese momento, ¡buah! O sea, prepárate. O sea, de las cosas que se hablan en el paddock de Fórmula 1 para que se ponga así de serio. Y le dice que Nelson chocó a propósito, Nelsinho Piquet chocó a propósito para que ganara Fernando Alonso, que es una estrategia de Simons y de Briatore y que lo habían hecho a propósito y tal, pero que temía sobre el futuro de su hijo. ¿Qué hacemos? Entonces, claro, Whiting dice, madre mía. Y lo que empieza a hacer, como es la última carrera de 2008, ve que pues hay poca movida, o sea, hay poco espacio para reaccionar, que al final pierde el título Felipe Massa. Entonces, durante la temporada 2009, contrata investigadores para que vayan de incógnito en el paddock haciendo entrevistas y enterándose de las cosas. Ojo, a espaldas de Bernie Ecclestone. A espaldas de Ecclestone y sobre todo, dice también Max Mosley, que decía Charlie Whiting en aquella época, a espaldas de Flavio Briatore. Porque claro, Flavio Briatore en 2009 todavía seguía siendo el jefe de equipo de Renault. Imaginaos lo difícil que es colar, habla directamente, la palabra es smuggle, dice colar dentro del paddock por encima de la supervisión de la FIA y de los ojos que tiene Briatore dentro del paddock, a estos investigadores que vayan a Renault a hacer preguntas a la propia gente de Renault. Sí. Entre ellos, a Fernando Alonso y a Pat Simons. Hubo entrevista a Fernando Alonso. Hubo interrogatorio. Dice John Noble que durante el Gran Premio de Spa de 2009 hubo interrogatorio a Fernando Alonso para ver cuánto sabía el Crashgate. Y que tenían a gente muy top, de la que se fiaban muchísimo, que aseguraban que Alonso no sabía nada. Que Alonso fue honesto con ellos y que había un grupo de súper expertos, que esta gente que metió en el paddock, que decían que Alonso no sabía nada. Entonces, claro, cuando la FIA vio eso, dijo, bueno, entonces, ¿sabes? No podemos hacer... Ese fue el momento clave para decir, vale, no actuaremos, no haremos nada. Claro. Es una cosa de Simons, es una cosa de Briatore. Por eso les acabaron sancionando. Simons 5 años sin entrar en el paddock de Fórmula 1. Briatore de por vida, sin poder trabajar, aunque ahora trabaja para la Fórmula 1. Pero en principio fue de por vida. Y eso, claro, entonces,
teniendo esta información, la otra pregunta es ¿por qué no actuó la familia Piquet? Bueno, lo que ocurre en mitad de 2009 es que echan a Nelsinho Piquet, que la verdad es que le daba para lo que le daba. Entonces lo echan. Y lo que dice Piquet Senior es, no lo podemos denunciar, porque cualquier juez te diría, no, lo has hecho porque estás intentando malmeter porque te han echado del equipo. Entonces, en el momento, date cuenta de lo que es la cabeza de Briatore, si es que esto es a propósito, ¿no? Esto no lo sé, pero si es a propósito, le echan y en el momento que le echan, saben que ahí se acabó. Que ya no pueden hacer nada porque, claro, ya cualquier juez te diría, estás actuando por despecho, lo tendrías que haber dicho antes, ¿por qué no lo habías dicho antes? Entonces, en el momento en el que despiden a Piquet, el tema se acaba. Claro. Básicamente. Ese es el tema. Que decía, de hecho, bueno, en el momento en el que despiden a Nelson Piquet, el propio Nelson Piquet, que se lo había contado a Charlie Whiting, tiene esa entrevista ya con Max Mosley en Mónaco. Mosley en esa época todavía no lo sabía. O sea, Piquet se lo cuenta en Brasil 2008 a Charlie Whiting y le dice, por Dios, no digas nada, por miedo de que haya represalias y eso afecte a la carrera deportiva de Nelsinho. En 2009, en cuanto echan a Nelsinho, lo que hace Nelson Piquet Senior es ir a hablar en Mónaco con Max Mosley. Mosley ya lo sabía por Whiting, pero Mosley hace como que no lo sabía. Y viendo cómo se empieza a gestar toda la historia es cuando ya manda a los investigadores que acaban en ese interrogatorio en Spa 2009 con Pat Simons y con Fernando Alonso. Entonces, claro, ahí acaba la historia, no hay mucho más. Y esa es la razón que diréis, ¿y por qué los Piquet no los denunciaban? Porque querían tener un asiento en Fórmula 1. De hecho, ahí terminó la trayectoria de Nelson Piquet. Claro. En Fórmula 1. Luego en Fórmula E ha sido exitoso, pero por miedo a que pasara justo eso, no lo hacían. Entonces, claro, esta información la conocemos en abril de 2023. Hasta abril de 2023 esta información no se conocía. Por eso ha llegado a ojos de masa y ha dicho, pero espera, esto lo cambia todo. La FIA lo sabía y decidió no actuar por cosas externas como el despido de Piquet y demás. Quiero mi título. Pero claro, ¿cuáles son las opciones de Felipe Massa, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento de Felipe Massa? Bueno, lo que puede hacer primero es reclamar en el Consejo Mundial de la FIA que abra una investigación. Vale, el Consejo Mundial de la FIA hay, pues, muchas partes interesadas y muchos integrantes del mundo de la Fórmula 1 y de la FIA, entre los cuales el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, que en su órgano de gobierno, la vicepresidenta para Sudamérica es la mujer de Bernie Ecclestone. Entonces, una de las vicepresidentas de la FIA es la mujer de Bernie Ecclestone, que es una parte interesada en el caso y el que ha desvelado todo. Que, de nuevo, ante un juez no se sostiene que te hayas enterado por una entrevista sin faltarle a nadie, pero a un nonagenario, que tiene ansia de protagonismo y que sabemos que no tiene límite en las cosas que dice. Perdón por decirlo así de crudo, pero vamos a ser serios. Estamos hablando de un tema ante un juez y justicia internacional. Entonces, como la FIA no le va a hacer ni caso, porque no le van a hacer ni caso, porque Flavio Briatore trabaja para la Fórmula 1, Pat Simons trabaja para la Fórmula 1. Ese es el tema. Entonces, claro, es que está luchando y los Ecclestone que trabajan para la Fórmula 1 se tienen que torpedear a sí mismos. Entonces, lo que podría hacer Felipe Massa es recurrir a la justicia francesa. ¿Por qué francesa? Pues porque está la FIA en la Plaza de la Concordia y así están los estatutos. Podría reclamar a la justicia francesa sin más o a un órgano internacional que es, por ejemplo, el que le quitó los títulos de Tour de Francia a Lance Armstrong. Ahí podría reclamar, pero estamos hablando ya de circunstancias muy lejanas que, ya digo, están basados en una entrevista de hace 15 años y que la parte interesada, que ahora sigue trabajando para la FIA o la Fórmula 1, decidió no actuar. Claro. Y que no hay ninguna prueba tangible, porque ya se castigó por el Crashgate y ya se sabe que Alonso no tuvo ninguna culpa. Y lo clave de esto, Hamilton no tuvo culpa. Claro. Entonces, aunque sea indirecto lo que acabas generando, le vas a perjudicar deportivamente a Hamilton cuando Hamilton también es un afectado, digamos, porque le salió bien esa carrera, pero es afectado también por la circunstancia. Hay muchas implicaciones. Además, primero, los dos grandes valedores que tendría Nelson Piquet en esta declaración, que son Charlie Whiting y Max Mosley, que son las dos personas con las que físicamente se entrevistó Nelson Piquet y se lo dijo en aquella época, ambos han fallecido, por tanto no pueden prestar esa declaración. ¿Hay siquiera algún tipo de registro de esas conversaciones? ¿Hay alguna transcripción, alguna grabación que pueda demostrar que esas conversaciones existieron en realidad? ¿Se puede demostrar la veracidad de lo que ha dicho Max Mosley dentro de esa entrevista? Porque el propio Max Mosley ha fallecido también. Y segundo, lo que tú decías, ¿no? Primero, sería una víctima colateral Lewis Hamilton de un Crashgate.
que a él no le beneficia directamente, sí que por el reparto de puntos le puede beneficiar indirectamente, pero McLaren y Hamilton ese año no hacen nada mal, de repente le están quitando el título. Claro. Segundo, se puede llegar a argumentar que todo el problema que tiene Massa ese año por lo que pierde el título es simplemente por el Crashgate. Massa queda fuera en el Gran Premio de Australia, Massa hace un Gran Premio terrible en el Gran Premio de Silverstone, Massa incluso en ese Gran Premio de Singapur en el que ocurre el Crashgate, la razón por la que él pierde tantas posiciones es un error del equipo Ferrari que deja la manguera enganchada en el coche. Yo creo que eso es lo que lo mataría entre un juez que sea externo a Fórmula 1. Es muy fino. O sea, me parece muy difícil argumentar que por esa carrera el título habría caído de manos de Felipe Massa, aunque obviamente, y eso sí que es cierto, si tomamos en consideración, si todo fuera verdad y lo que hubiera hecho ese factible Bernie Ecclestone es anular la entrega de puntos de esa carrera, con esas matemáticas, Massa sí habría sido campeón. Pero también las implicaciones de anular esa carrera habría hecho que a lo mejor Hamilton o Massa en las carreras restantes hubieran enfocado los grandes premios de forma diferente, hubieran atacado más o hubieran atacado menos y quizá esos resultados también habrían cambiado, ¿no? Es mutar la historia a posteriori de una forma un tanto ventajista, ¿no? O solamente con una parte. Claro, por eso yo creo que es muy peligroso y que no lo van a hacer. O sea, 15 años después, con la parte implicada que ha fallecido y que no puede dar sus argumentos. Todo en base a unas palabras de Bernie Ecclestone que, ojo, quizás se lo está inventando. Claro. Es que quizás se está inventando decir, no, yo quería cancelar el Gran Premio de Singapur. Bueno, sí, o no. O sea, o sí o no, claro, son las dos opciones. En el momento tenía la potestad para hacerlo y no lo hizo, ¿no? Bueno, por algo sería. ¿Por qué ahora se arrepiente? Hay mucha gente que tiene ansia de salir en titulares y que se hable de él, porque estamos hablando de él cuando no deberíamos. Entonces también, yo me lo imagino, yo no soy juez, pero me lo imagino en vistas a un juez que no esté metido en el mundo de la Fórmula 1, que no tenga favoritismos para nada y que diga, pero... O sea, es una declaración oportunista y subjetiva de alguien que ya no trabaja en Fórmula 1. Nadie que puede justificarlo. Un caso que ya ha sido castigado, analizado y revisado. Entonces, ¿en base a qué vamos a cancelar el Gran Premio de Singapur? Sí. Claro, lo que decían otros periodistas del paddock, como por ejemplo en su columna Dieter Renken, que también es uno de los top del paddock de Fórmula 1, sino el número uno, decía, bueno, claro, es que entonces hay que quitarle, lo dice él en su columna, hay que quitarle el título 2009 a Button. Claro, por el difusor ilegal. El difusor luego fue ilegal, entonces hay que cancelar las carreras en las que se corría con ese difusor. Claro, y entonces le quitamos el título 2020 a Hamilton por el DAS y le quitamos el 21 a Verstappen porque sabemos que fue un error humano lo de Michael Masi. Es que, te digo una cosa, no sé si hay un título que se quede a salvo, ¿eh? No. Entonces, solo por esa razón, yo creo que solo por esa razón, un juez nunca lo admitiría a trámite. Y luego es que la Fórmula 1 no se puede hacer eso a sí misma. ¿Qué es lo que decía Ecclestone que pensó en 2008? Pues lo mismo 15 años más tarde, con más razón todavía, ¿sabes? Sí, simplemente. Sea injusto o no, por cierto. Perdón que te interrumpa, Jorge. Sea injusto o no, es terriblemente injusto para Felipe Massa, quizá. Bueno, ok. Pero si en el momento todos dijimos, ole Felipe Massa, mira cómo ha tenido una situación súper dramática en su Gran Premio de casa y salió a sonreír, haciendo el gesto del corazón en el pecho. Dijo, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Como todos dijimos, hostia, ¿cómo ha aguantado el golpe y cómo todos lo tenemos en estima, ¿no? Felipe Massa, y no diríamos que es un llorón o que está un protestando. Mal perdedor, ¿no? Sí. A ver, que sí que ha hecho coletillas con 2008 y con Fernando Alonso un rato largo. Pero bueno, eso cualquier deportista haría lo mismo. Pero lo de ahora, abrir un caso que no va a ganar, es que creo que su propio legado y su propia imagen pública se vendría muy abajo por algo que por más que sea justo o injusto, no va a conseguir nada. Mira, al final, Tom, yo creo que uno de los grandes baluartes del deporte, y no solamente de la Fórmula 1, ¿no?, sino del deporte de élite, es la credibilidad. Uh-huh. Y la credibilidad muchas veces es un acto de fe. Es decir, lo que estoy viendo y lo que se está decidiendo por unos árbitros es la verdad. Y lo tenemos que asumir así. Porque si no, llegamos a la circunstancia en la que todo es revisable y por tanto todo lo que estamos viendo no es real a expensas de que un tribunal al final del partido o de la carrera o del Giro o de lo que sea o dentro de X años nos verifique que realmente esto es de verdad. Se pierde toda esa emoción. Entonces, o sea, suena muy crudo decirlo así, sí, pero hay veces que la vida es injusta. La vida es una mierda y la vida es injusta. Y te han robado y aunque todo el mundo sabe que no es justo, y 20 años después se demuestra que no es justo,
pues estas cosas pasan. Pues la vida es injusta y tienes que seguir con ello. Yo creo que lo que has dicho es idioma de los factores y que es exactamente así, pero además, Massa no gana el Gran Premio de Singapur porque él y Ferrari cometen un error en boxes. Es que no me sacas de esa, ¿eh? Claro, quiero decir. Es que no me sacas de ahí. Es que no es que me digas, no, es que iba primero a falta de una vuelta y me chocaron a propósito y entonces. Bueno, ok. Pero la perdiste tú solo. No, es que provocó un safety car. Ah, bueno, ¿y? A Hamilton también le provocaron un safety car y no arrastró la manguera. Pues mala suerte, hermano. O sea, ¿qué vas a hacer? Hubieras hecho mejor tu trabajo. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, y vamos a ver, y lo que dice Javi, ¿no? La vida es injusta, pero tienes derecho a quejarte e intentar revertirlo. Absolutamente. Sí. Para eso está la justicia y para eso tenemos unas leyes. Claro. Por supuesto, no estamos diciendo que haya que tragar absolutamente todo. Y ha habido casos, por ejemplo, como en el ciclismo, lo que tú decías, ¿no? A Lance Armstrong le quitaron los tours que tenía Armstrong porque había en base, pues, unas pruebas suficientemente claras como para decir, oye, esto no es así. Pero también creo que es un hecho muy diferente. O sea, es que el ganador se demostró que estaba haciendo algo ilegal. En esa persona recae toda la culpa. Aquí no es ni siquiera el ganador el que estaba haciendo algo ilegal, es que es algo externo a los dos contendientes por el campeonato, acaba afectando. Y sobre todo con estos límites tan difusos de qué habría pasado si se hubiera anulado la carrera, qué habría pasado si no hubiera chocado en el Signo Piquet. Es tan difícil, tan difícil de tener. Otra cosa es lo que tú dices, ¿no? Otra cosa es que dices claramente, oye, última carrera del año. Felipe Massa y Lewis Hamilton están empatados a puntos. Y en la última vuelta, Heikki Kovalainen choca a propósito contra Felipe Massa. Y gana Hamilton el Mundial. Entonces diría, y dices, vale, no se dice que es culpable en aquel momento. Y 20 años después llega Kovalainen y dice, oye, me obligaron a hacerlo a propósito. Hombre, creo que ahí hay unas pruebas bastante firmes. Sí. Yo abriría, igual que pasó con lo de Armstrong. Pero eso me parece que tiene que ser una cosa clamorosa. Tiene que ser algo clamoroso, Tom. Si no, es que aquí son demasiado difusas las pruebas que está dando Massa. Lo que pasa es que ahora poneros en la piel de Felipe, ¿no? Un tío que durante toda su vida tu único objetivo es ser campeón del mundo. Que durante 30 y pocos segundos en Brasil es campeón del mundo. Que siente que lo que ha pasado en Singapur le ha prevenido de ser campeón. Que luego encima le pasa lo que le pasa en 2009 y 2010, entre lo de el golpe con el casco y tal, y ya pierde esas oportunidades. Eso sigue escociendo mucho. Y de repente, 20 años después, te dicen que tenías razón, en parte, en tu pensamiento tenías razón y que de alguna forma, por lo que pasa en Singapur, te han robado el campeonato. Esa rabia te sale, es que es normal, o sea, es un trauma. Para Felipe Massa tiene que ser un trauma psicológico lo que pasa en esa temporada 2008 y entiendo que esté así de exacerbado. Pero lo que yo me gustaría pensar es que un tío tan listo como Felipe, tan político, tan buena persona, la gente que ha trabajado con Felipe y que ha tratado con él sabe el tipo de piloto que es y el tipo de persona que es, llegue un momento en el que sepa calmar y decir, vale, por mucho que yo tenga razón. Hay veces que tener la razón no es lo suficiente. Tener la razón no le importa a los demás. Por mucho que yo tenga la razón o que pudiera rascar aquí, las opciones son tan marginales que quizá ni siquiera merece la pena.